Hace unos meses fui a una fiesta. Era en la casa de un chico de la escuela y fui con unos amigos de la división a ver qué onda. La fiesta estaba buena. Había buena música, no había demasiada luz y conocía bastante gente. Era un lindo ambiente. Al rato nos acercamos a hablar con unos conocidos de mis amigos y vi a alguien que me gustó. No le presté mucha atención al principio, pero después me le acerqué a hablar porque era la única persona que no conocía a nadie. Me atrajo su buena onda y facilidad para sacar tema de conversación y pasamos juntos lo que quedaba de la fiesta. La persona que conocí era Juan. Esa noche, cuando volví a mi casa, tenía una ensalada en mi cabeza. Porque nunca antes me había pasado esto de relacionarme con un chico. Yo, cuando voy a una fiesta, no voy pensando con quién me voy a relacionar, sino lo que busco es pasarla bien y disfrutar. Sin embargo, no pensé que me podría llegar a gustar, porque no era típico para mí, iba en contra de lo que me salía naturalmente. También esa noche tenía varias preguntas en mi cabeza, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que tenemos en cuenta al momento de determinar si nos gusta a alguien o no? ¿Su físico? ¿Su género? ¿Su personalidad? ¿Una combinación de características? Tampoco tenía muy en claro por qué me estaba haciendo estas preguntas. Si con cosas bastante similares, estas dudas no tenían lugar, porque no había respuesta a ellas. Como, ¿por qué me gustan tanto las milanesas? No lo sé, me gustan y listo. Toda esta situación, preguntas, respuestas, me llevó a pensar en dos cosas. La primera, ¿por qué tenemos la necesidad de encasillar a las personas en cuanto a su físico, su género, su personalidad, su intelecto? Segundo, ¿cómo es que nos llega a gustar a alguien por estas cualidades? No lo tengo muy en claro, pero creo que funcionamos con una especie de filtros que van marcando lo bueno y lo malo de una persona respecto a nuestro criterio. Concluí, después de mucho tiempo, que ese criterio, para mí, era simplemente si me gustaba su persona y si me sentía cómodo a su lado. No me importaba quién es esa persona. Tampoco me importaba qué le gustaba, si era hombre, mujer, o lo que sea. Si esa persona gustaba de mí y yo gustaba de esa persona, no había nada más por qué preocuparse. Yo veo la orientación sexual no como un género de preferencia, sino al conjunto de filtros con el que cada uno elige. No existe para mí tal cosa como ser gay, heterosexual, pansexual, bisexual, porque el concepto de género no lo entiendo. No entiendo qué es lo que te hace hombre o qué es lo que te hace mujer. Por lo tanto, tampoco entiendo tu sexualidad como se la suele conocer. Aunque sigue siendo difícil para nosotros determinar nuestros gustos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la idea del amor en este sistema social en el que vivimos y nos relacionamos es estar casado a eso de los 30, en una relación monogámica, con una pareja de tu sexo opuesto, con 2 hijos, un hijo mayor, una hija menor. Eso es lo que se nos inculca consciente e inconscientemente a cada uno de nosotros. Y no seguir lo que profundamente a cada uno nos gusta. Estos filtros fueron cambiados, modificados e incluso flexibilizados gracias a que tuvieron el lugar de ser replanteados a lo largo de la historia. Creo que vivimos en un momento muy particular en el que existe no solo un replanteo amplio, sino profundo de estos filtros. Y también la disminución de aquellos que fueron impuestos por alguien más además de ustedes mismos. Lo veo todos los días, en la calle, en las marchas, en la escuela. Y eso es algo buenísimo, porque cada vez somos más los que pensamos así. Y eso es una continuación
por una lucha por el libre derecho de la expresión sexual. Y a mí me pasa esto. Yo el filtro género no lo tengo presente. Y puede que de acá a 5, 10, 20 años no lo tengan muchas más personas. Si este filtro no existiese en la cabeza de nadie más, entonces problemas actuales graves no tendrían lugar, como la discriminación, la desigualdad y la inequidad de derechos por ser quien sos. Muchas gracias.